Ok, ahora vamos a hablar un poco de las entradas analógicas. Tenemos que entender que son unos módulos que se conectan a través de un bus, teniendo rack o no, porque hay PLCs que poseen el rack como integrado, entonces tienen un conector de un lado que a veces tiene una tapa y esa tapa tiene adentro una resistencia que es como que para decir, bueno, no tengo más nada conectado, que es importante, pasa mucho con los Compact Logic. Entonces ese bus tiene un conector tipo IDE o son filas de pines que se conectan a la unidad principal, o puede ser que a través de este bus se conecte una tarjeta de comunicaciones. Entonces las entradas analógicas, lo más importante, primero tenemos que saber el número de catálogo. Segundo, en el firmware, vamos a anotarlo acá, tenemos que saber la revisión y la mayor y menor del firmware. Vamos a suponer que es 0.05. Eso lo tienen que especificar en el programa porque a veces no detecta el módulo si no tengo esto correctamente. Pero eso lo veremos más adelante. Por lo general sale en uno de los costados el firmware del módulo, ¿no? Tenemos que saber cuántos canales tiene, de qué tipo son los canales y qué resolución tiene. Por lo general tienen 12 bits. La resolución se entiende como la conversión entre un valor proporcional en el tiempo, dícese 0 a 5 voltios, 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios, en cuanto se me va a convertir computacionalmente a manera de espejo en el procesador de la entrada analógica. Me explico. Mientras más bits tenga, en más pedacitos se me parte la información de voltaje o corriente análoga. Entonces puedo ser más preciso. Entonces hay obviamente entradas analógicas con mucha más resolución que 12 bits. Entre todo lo que tenemos que estudiar, tenemos que tomar en cuenta primero sus características eléctricas. ¿Cuáles son sus características eléctricas? El voltaje de alimentación que usan para alimentarse y trabajar, si son de voltaje, si son de corriente, son cargas, o sea, lee cargas pasivas o activas, y cuál es el pin de referencia y cómo debería estar conectado. Yo siempre hago hincapié en que las entradas de corriente tienen una impedancia de entrada, porque por lo general no existen fuentes de corriente. No puedo tener corriente si no tengo voltaje, y la corriente, si no es consumida por una carga, que en este caso es la resistencia, no puede ser generada. Entonces por lo general yo tengo cargas de 1 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios, que serían los sensores de campo, 4 a 20 miliamperios, 0 a 20, estos sí existen. ¿Por qué? Porque simplemente un lazo de 4 a 20 te indica que cuando está en 4 miliamperios todo está bien, pero cuando está en 20 es el máximo span. O sea, yo no tengo nada de la variable, entonces tengo 4 miliamperios. Muy diferente a de 0 a 20 miliamperios, que si yo no tengo nada, puede asumir el equipo que no tiene nada, no que no está conectado. O sea, 4 es como para garantizar de que la carga o el equipo está conectado. Y los de resistencia RTC, que son de temperatura. En las características funcionales tengo que entender que yo tengo un registro cada vez que yo declaro en el PLC, lo vamos a ver más adelante, que me dan datos funcionales, datos de campo y el estado. O sea que si yo tengo un módulo en falla, el estado me lo va a decir. Si yo tengo un módulo que de repente está mal configurado, me lo va a decir. O sea, yo tengo toda la información necesaria, porque estos equipos también tienen un procesador adentro. Y ese microprocesador maneja datos. Como maneja datos, cuando yo estoy declarando mi PLC, se van llenando una serie de registros que yo debería chequear. O sea, si está mal, podría utilizarlo como que tengo un canal y me lo muestra por pantalla. Entonces es muy importante entender todas estas características de las entradas analógicas. Es muy importante recalcar que siempre tenemos que chequear el diagrama de conexionado, porque a veces en un diagrama funcional obvian ciertas cosas que te exige el diagrama de conexionado básico. Vamos a suponer que tengo un transmisor de 2 cables.
Este transmisor de 2 cables simplemente lo voy a conectar de la manera como me lo está pidiendo. Tengo positivo y negativo y lo conecto así. Yo sé que una corriente por el IN 0 se me va a retornar del equipo. Entonces esta conexión es la que recomienda el fabricante, en este caso es un IF16, para conectar un transmisor de 2 cables. Ahora de 4 cables vendría siendo esta. ¿Por qué? Porque ahí es donde digo yo que es una carga activa o una pasiva. La pasiva toma la alimentación del módulo y la activa tienes que alimentarla de una fuente externa. Por eso aquí está la fuente externa y aquí está la conexión del transmisor de 4 cables. Y a veces tenemos que conectar transmisores que necesitan estar en serie con una fuente porque lo que están consumiendo pasa a través de la misma fuente. Entonces este es el diagrama de conexionado. Es muy importante que si van a leer voltaje propiamente dicho, simplemente ponen el retorno y la entrada, porque todos estos módulos se configuran o se preconfiguran cuando tú los estás declarando en digámoslo así, en el árbol de dispositivos conectados al CPU, cosa que voy a explicar un poco más adelante. Bueno muchachos, hasta acá llegamos con la parte analógica. Espero que hayan entendido algo y espero que estén bien. Hasta luego.